bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a este programa especial aquí en Sobremesa. Para nosotros siempre es un privilegio poder estar con usted aún a mitad de semana para seguir compartiendo estas vetas apostólicas, estos remas que nos dejan nuestras autoridades para que nosotros sigamos inquiriendo en la palabra y así poder tener mejor conocimiento. Pero te saludo, Víctor. Pastor. Saluda ahí los hermanos, bendecirlos. Qué bueno volver a verte después de tanto tiempo. Gloria a Dios, el Señor les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes y bienvenidos a Sobremesa. La verdad que Dios tiene grandes cosas para nosotros y dispongamos nuestro corazón, ya sabes, si tiene lapicito, un cuaderno donde apuntar. Yo creo que Dios tiene algo para nosotros hoy. Claro que sí, Víctor. Y mira, hoy tenemos en esta mesa el privilegio nuevamente, mira, diría a petición de todos los que nos siguen. Bueno, tenemos el privilegio de tener aquí al pastor Rodrigo, de allá de Antigua. Rodri, Dios te bendiga. ¿Por qué no saludaste a los hermanos? Bendecirlos. Gracias, Wichito, gracias, Víctor. Diría un amigo en común, ¿verdad? Por sí. Segunda Por vez después de la sobremesa, ¿verdad? Por lo menos ya lo empaté, ¿verdad? Sí. Bueno, y aquí, y bueno, antes de irnos, ¿va? Antes de empezar con lo que les recuerdo que hagamos este evangelismo digital, que nos ayude compartiendo esta presentación, que nos siga por las redes sociales, que nos dé un like, para que nosotros podamos seguir expandiendo la palabra, para que todo oído y todo ojo escuche la palabra de Dios. También saludamos en los controles, Víctor, porque si no después se nos sienten. Hoy tenemos un vuelo solo planeado por el capitán. Saludamos al capitán y hoy el almirante a saber dónde anda, pero ahí lo saludamos también. Saludamos ahí a nuestro amado Maquito, al capitán Maco Figueroa. Bueno, ya después de tanto anuncio, voy a decir el pastor Rodrigo, aquí puro anuncio es, pero yo quisiera que retomáramos en este programa, en este segmento especial, que siguiéramos retomando esta temática, Víctor y Rodri, que hemos ya tenido ya varias semanas, si no es que meses, hablando acerca de Ezequiel 34:2, donde se habla específicamente que hay falencias, que hay fallas en la labor pastoral, pero no solo hablando del lado ministerial, Víctor, sino como también nuestro apóstol Sergio lo ha hablado, sino que todos tenemos esta función de ser pastoreadores, de tener un rol de pastor en la casa del Señor, en nuestros hogares, en donde nosotros nos estemos formando. Y entonces hemos venido hablando de la débil, de cómo la débil se tiene que fortalecer, pero nuevamente esta débil también se transforma, porque es la misma palabra. Esta débil vuelve a caer en enfermedad, porque es la misma palabra, es la palabra 24:70, la chalá. Y entonces, pero a esta, dice que a esta se le tiene que curar. Amén. Pero fíjate que entonces para empezar ahí, ahorita les voy a empezar a dar. Entonces, en medio de nosotros no solo hay débiles, sino pueden haber débiles que pueden mutar, pueden involucionar a caer en un estado de enfermedad. Y entonces ya estas ovejas que ya no solo se debilitaron, sino cayeron en esta siguiente etapa que es la enfermedad, ya no solamente es suficiente, valga, como diría el salmista, no solamente es suficiente el poder fortalecerlas, sino necesitan otro tratamiento espiritual para poder llevarlas nuevamente a esa naturaleza de oveja que debemos tener. ¿Querías decir algo, Víctor? No, pastor, interesante lo que mencionaba y, pastor, cómo nosotros como parte del rebaño, entender también que somos instrumentos en las manos del Señor para poder así ayudar en el pastoreo y no dejar toda la responsabilidad al ministro, sino que nosotros también, como dice el libro de Efesios, va siendo capacitados, catartizados, poder realizar estas labores. Y quién más que una oveja estar cerca de otra, considerar su estado, ¿verdad? Yo sé que la labor es ministerial, pero en la labor del pastoreo nosotros también tendríamos un poquito de responsabilidad en eso. Pastor. Totalmente, Víctor. Rodri, ¿querías decir algo? Fíjate que, entendiendo que es una función de todos, ¿verdad? Claro. Trabajarlo y también la parte que a nosotros nos corresponde.
también aún los pastores Sí. somos ovejas, ¿verdad? Aún Claro. el pastor es oveja. Y entonces esto que ustedes están planteando a mí ya me da el criterio de que entonces en la iglesia todos nosotros o podríamos estar débiles, enfermos, perniquebrados, ¿verdad? Creo que también nosotros debemos de considerar que a nosotros fuimos enviados este tipo de necesidad y por eso tan importante la capacitación para saber cómo atenderlos, ¿verdad? En ese sentido, diríamos, somos el hospital de Dios para Totalmente. poder sanar a todos los hermanos que vienen, ¿verdad? Y fíjate que siempre, Rodri, perdona que te interrumpa, como siempre, ¿va? Pero fíjate que siempre hemos hablado esto con Víctor, que a veces el pueblo, las ovejas que se acercan, creen que la iglesia es el lugar donde vienen todos los perfectos. Y sin embargo nos damos cuenta bíblicamente que la iglesia, el lugar de la congregación donde uno va a buscar el rostro del Señor, el lugar que Dios ha puesto en cada ciudad para que su nombre sea invocado, se vuelve en un hospital, se vuelve en un lugar de gente que quiere ser restaurada, que quiere llegar a ese estado, como te lo dije al principio, de regresar a ser una oveja sana, porque cuántos enfermos, cuántos perniquebrados, en este caso, en los casos anteriores, perdón, cuántos débiles hay en la casa del Señor. Y vos tocabas este punto y también lo quiero marcar bien bastante, porque aún en medio del ministerio, en medio del pastor, por eso yo bendigo y no le estoy sobando la barba a nadie, bendecimos a nuestros apóstoles que nos cubre, pero nosotros también debemos saber que nosotros debemos también analizarnos, porque puede ser que seamos pastores enfermos, Correcto. pastores que estemos perniquebrados, y para eso es el reconocimiento. Esto es algo que a mí me ha marcado este año, Rodrigo, que esto es un año de reconocimiento, de reconocer que aún nosotros, se lo decía yo a las ovejas cuando regresé del retiro de pastores, qué lindo es ser oveja por una semana, ¿verdad? Es que lindo sentarse a alabar. Pero entonces, entendiendo esto, o sea, también nosotros como ministros debemos saber que pueden haber rasgos de enfermedad, rasgos de debilidad, y tenemos que acercarnos con nuestra autoridad. Con nuestra autoridad, ¿para qué? Con nuestra autoridad para que Él traiga la medicina, no lo que piensa el hombre, no lo que puede pensar el sistema, sino lo que Dios dice a través de su palabra para arrancar la debilidad en fortaleza, pero esta enfermedad para que traiga sanidad. Y fíjate, hablando de esto, esta palabra sanidad es la H 7495. Y esta palabra, mira vos, es propiamente remendar, es curar, es arreglar, es médico, me habla de restauración. Amén. Entonces, mira, y yo me quedo aquí con esta palabra, mira, remendar. O sea, porque como que nos tratan de arreglar. ¿Querías decir tú algo? No, Porque interesante, pastor, porque nos da a entender también que en el rebaño no todo está perfecto, no las cosas precisamente están saliendo bien. Entonces yo creo que a veces por estos pensamientos o prejuicios de decir, todo se mira lindo, va, solo yo estoy mal, ¿cómo me voy a presentar así? O ¿cómo voy a ir con el pastor a decirle, mire, me siento de esta manera? Entonces esto es algo que sucede en el rebaño y que nosotros tenemos que estar conscientes de que posiblemente nosotros padecemos de alguna cosa y otros hermanos padecen de otra, ¿verdad? Y ahí en este caminar el Señor nos va remendando y nos va restaurando. esto es bien importante para todos nosotros, porque debemos saber, no sé si me pueden poner ahorita el pizarrón, ya me conecté, digo yo, pero Ahí está. mira, me está gustando esta pizarrita nueva de emergencia. Entonces, date cuenta que puse aquí que las labores pastorales me hablan de sanidad. Puse aquí que esta palabra, voy a ponerlo un poquito más delgado porque creo que está grueso, es de remendar. Parezco que tengo letra de doctor, pero espiritual. Entonces, ahora, basándome en esto, entonces, ¿de qué tenemos que ser sanos? ¿Querías decir algo tú? Porque No, te veo bueno, como pero- con ojitos así. pero mira, Interrumpinos, por no, favor. solamente antes de entrar ya, porque sé que tenemos ahí contenido que quisiéramos platicar con los hermanos, le dejo un pensamiento antes de poder ver, como cuando uno va a la sala de la emergencia, ¿verdad? Claro. Y uno se encuentra ahí, diríamos, todo tipo de pacientes. Sí. Hay buenos pacientes, hay malos pacientes,
Hay pacientes negacionistas, es decir, yo no estoy enfermo, ¿verdad? Claro. La enfermedad la tienen otros. Y creo que eso también refleja un poquito cómo somos el alma a veces, ¿verdad? Porque podría decir, no, yo no tengo esa enfermedad. Eso es lo primero que tenemos de tratar. Y los buenos pacientes, pues la palabra lo dice, ¿verdad? Es paciente, ¿verdad? Hay un tratamiento Claro. que hay que llevar para poder sanar, ¿verdad? Sí. Y no saltarse las trancas, porque eso vendría a ser peor. En mi caso, yo que me he enfermado, te digo, la recaída siempre es peor, ¿verdad? Entonces, solo pongo ahí la idea antes de entrar ya a las... Entonces heridas, yo ¿no? pondría aquí en la pizarra que esta sanidad que está escrita necesita que debemos entender que hay procesos. Procesos para ser sanado. Mira, esto es bien importante, porque como vos decías, hay quienes tienen síntomas de que están enfermos y viven en un estado de negación. Y entonces por eso a mí me llamaba mucho la atención lo que tú ponías en la mesa, que es bien importante y bien lindo. Y por eso mismo yo siempre he dicho que, y conoceréis la verdad. ¿Dónde? La verdad está en la escritura. La verdad no es un punto de opinión mía ni un punto de opinión tuya, sino lo que está escrito va a traer a esa oveja que está enferma, que primero empezó como con una debilidad, Víctor, y empezó a evolucionar de tal manera del lado negativo que ahora ya no es solo una debilidad, sino es una enfermedad que debe ser remendado, debe ser arreglado. O sea, no solo, yo por eso puse esta palabra, porque esta es la que más me pega en el corazón, porque no solo es de sanar, sino es de remendar, es de arreglar tal vez una situación que poco a poco fue distorsionándose a tal punto que ahora hay un cuadro negativo, diría, hablando de la medicina, hay un cuadro clínico negativo que pone en riesgo la vida. Y es que el problema de la enfermedad, la misma Biblia lo dice, que la enfermedad es hija de la muerte. Entonces nosotros debemos saber que si nosotros como ovejas no aceptamos este diagnóstico, digamos, pastoral de ser remendados por la enfermedad que tenemos, el siguiente paso puede ser la muerte. Pero recuerde lo que hemos hablado con eso de la muerte, que la muerte me habla a mí de separación, me habla de división, y yo reprendo en el nombre de Jesús en esta casa y todos los que nos están escuchando. Pero Rodri, mira, yo te diría que, digamos, lo último que leímos ahí, el último estadio es perdida. claro, La pérdida pega justamente con lo que tú estás diciendo, una separación. Ya creo que sería la involución. Wow. Y diríamos también, qué importante es uno atender los síntomas, porque, por ejemplo, un doctor, cualquier doctor, te pregunta, cuando tú llegas con el doctor, dice, ¿qué siente? Él está tanteando síntomas, porque si mira un patrón, entonces dice, puede ser tal enfermedad, ya hacemos los laboratorios, lo que sea. Pero el asunto es ir atendiendo uno también sus síntomas, ¿verdad? Creo que este discipulado, esta sobremesa, procura ver el síntoma y que nosotros digamos, si ya genera un patrón, entonces probablemente sí estoy enfermo, necesito ser sanado, claro, liberado para no morir, es decir, no llegar a lo último que tú tenías ahí, Sí, se perdido. perdió. Sí, claro. Bueno, Qué tremendo esto, mira que esto, oye, está trimibundo esto. Y entonces fíjate, pues empecemos a ver estos cuadros. Sí, amén. No sé por qué hoy me puse médico, ¿va? Pero empezamos a ver estos cuadros. No sé si lees conmigo Jeremías, capítulo 3, versículo 22. Dice, volved, hijos infieles, yo sanaré vuestra infidelidad. Aquí estamos, venimos a ti porque tú, el Señor, eres nuestro Dios. Entonces fíjate, pues mira, dice, volveos a mí, pero hijos infieles. Mira, o sea, hay una identidad. No dice que es cualquier perico de los palotes, sino dice que son hijos, tienen identidad, pero han generado un cuadro clínico negativo, y lo quiero poner aquí en la pizarra, de infidelidad. Y esto es bien tremendo, porque a veces nosotros, Víctor, podemos caer en este estado de lo que decía Rodrigo, de negación, ¿verdad? No, si yo soy fiel, pero quiero que te des cuenta, mira, que Él está dispuesto, nuestro Dios está dispuesto a traer esa sanidad. O sea, Él ya ni siquiera pasó un plano pastoral, sino Él mismo mira y dice, estos que dicen ser mis hijos, ya tienen un cuadro peligroso, les ha entrado la infidelidad a su corazón. Y entonces, mira, esto es tremendo, porque
todos nosotros, ay, Señor, guárdanos, pero todos nosotros estamos expuestos a ser seducidos o a ser, no voy a poner seducidos, a ser contaminados por este bicho. Y no es el bicho que juega en Arabia, sino por esta enfermedad espiritual que es la infidelidad. ¿Querías decir algo tú, Víctor? Pastor, a mí me llama la atención cómo el Señor, cuando nosotros venimos a Él, empieza a poner de sus características en nosotros. Y la Biblia dice que aunque nosotros seamos fieles, Él permanece siempre fiel, ¿verdad? Entonces, creo que Él, desde el momento en que nosotros nos convertimos a Él, nos da ese beneficio de la duda y deposita en nosotros confianza, confía en nosotros, en que nosotros vamos a perseverar en el camino. Y creo que una de las definiciones de fidelidad es eso, es ser digno de confianza. Y cuando nosotros o estas personas que caen en la infidelidad están rompiendo este pacto, están rompiendo este beneficio que se le ha otorgado. Y creo que también me llama la atención que no habla de sanidades corpóreas o físicas, sino que es una sanidad del alma para que se refleje en el cuerpo. Y Dios de esta manera conoce los corazones, conoce la intención del corazón y sabe en las áreas en las cuales nosotros necesitamos ser tratados. Y creo que con el correr del tema vamos a ir aprendiendo cuáles son esas características de la infidelidad. Pero, y date cuenta que algo que dijiste que quiero marcar, y que quiero ser bien puntual en esto, que no estamos hablando de una enfermedad externa. Amén. Que no estamos hablando de una enfermedad corporal, sino estamos hablando de síntomas, de rasgos de enfermedades que van a un nivel más profundo, de nuestro ser, que reflejan nuestra forma de vivir. Porque mira, igual si ves que alguien tiene fiebre, le das Tylenol. Amén. Pero ¿cómo diagnosticar la infidelidad? ¿Cómo podés ver? Entonces, que el infiel tiene ojos amarillos, se le empieza a caer el pelo. Sino date cuenta que estas enfermedades espirituales son más difíciles, no solo de discernir o detectar, sino de que nosotros podamos encontrar la solución para salir de este cuadro negativo. ¿Querías decir algo tú, Sí, papito? fíjate que yo veo aquí que dice, por ejemplo, en otras versiones no dice infieles, sino que dice, volveos hijos rebeldes. Wow. Y a veces yo creo que también, o sea, eso nos da una luz, ¿verdad? Infidelidad para Dios es también como un tipo de rebeldía. Y lo otro que yo quisiera trasladarles es que, algo dijiste que se me perdió ahorita, pero algo dijiste que hay gente que dice, yo soy fiel a Dios, ¿verdad? Claro. Pero si sos rebelde al pastor, ¿verdad? Entonces no existe tal fidelidad. Y lo otro que en esta misma cita que estás poniendo en Jeremías 3:22, pues la Sí. Kadosh dice, me salta mucho la atención que dice, regresen hijos reincidentes. Wow. ¿Verdad? O sea, si tú puedes detectar, yo soy reincidente a cometer esta falla, eso se llama rebeldía o infidelidad, que es el tema que estamos pues procurando abordar. Y lo último que pongo ya antes de soltar la bola. Hombre, vos jugá tranquilo. Mira, es que yo creo que yo puedo decir que soy fiel y autodiagnosticarme como fiel, ¿verdad? Perfecto. Pero lo que decíamos, ¿verdad? Cuando ahorita que fue el COVID y todo lo demás, ¿verdad? Hacete la prueba, ¿verdad? Y la prueba de la fidelidad va a ser en lo duro, ¿verdad? Va a ser, o sea, ¿cómo decirte? Nadie va a probar que es fiel, sino hasta el día en que sea llevado al extremo en donde va a ver si soy alguien reincidente a fallar. A fallarle a mi pastor, a fallarle a mi iglesia, a fallarle a mi mujer, ¿verdad? Porque infidelidad va a ser en el momento de la prueba, a ver si soy fiel o no. Claro, y mira eso que tomás, que decías esto, es bien importante porque, mira, basándonos no hemos pasado esto, según yo íbamos a, pero basándonos en esto, en el verso base que empezamos, Víctor, cuando en Ezequiel el Señor le empieza a reclamar a los pastores que no hay un trato adecuado a las ovejas. Pero date cuenta que a veces, perdón, me empieza a picar la nariz, esto parece que va a ser meme, pero fíjense pues, entonces, perdón, es que si no me voy a estornudar. Y entonces, pero creo que a veces el problema en la iglesia del día de hoy, no aquí en Santa Clarita, reprendo el nombre de Jesús, pero en general, es que nos empezamos a autodiagnosticar
Y entonces eso al punto que yo te decía, no, pero si yo le soy fiel a Dios, y sin embargo, Dios ahí en Ezequiel está hablando a los pastores porque como que les está diciendo, les dio un trabajo para cuidar, para que hubiera sanidad y ustedes no han hecho bien el trabajo, porque ponete una oveja, tal vez ahí me lo vamos arreglando el pensamiento, pero una oveja necesita de un ministro que vaya, que le diga, esto me está pasando, para que el ministro, como te acuerdas, como dice en la Biblia, si no estoy mal en Levítico, cuando llegaba, era el sacerdote que hacía el diagnóstico para ver si era lepra o si era otra cosa, para ver si estaba purificado o si todavía no se había purificado. Entonces, yo creo que esta veta apostólica para mí es bien importante y me clava en el corazón, porque la fidelidad, buscar la fidelidad, no es buscar un autodiagnóstico en nosotros, sino es decir, como vas al médico, hablo como lo que pasa ahorita, ay, pastor, va a Tijuana, tráigame un par de medicinas, o sea, pero, y la medicina es la medicina correcta para tratar. En este caso, la infidelidad, creo que es un ministro de parte de Dios que esté elaborando, no como dice Ezequiel, sino que esté haciendo una función de un buen pastor responsable, que le dé el antídoto, Rodrigo, para que una ovejita salga de este cuadro mental de creer que porque le es fiel a Dios, pero es infiel en su casa porque no provee, porque es infiel a su mujer porque mira a otras mujeres, porque es infiel a su pastor porque le anda haciendo ojitos a todos los ministros que miran. Ya me puse celoso yo. Fíjate, no le es fiel al ministerio porque parece como la India María, ¿va? Porque no es ni de aquí ni de allá, pero tiene que haber alguien que vaya y le diga, esto es el diagnóstico. ¿Querías decir algo? Fíjate que mira, no sé si tú viste aquella fotografía, fue famosa, de un pastor que encontró una oveja que se le había perdido durante mucho tiempo y estaba lanuda. ¿No te acuerdas? Sí. ¿Verdad? Pero lo que pasa es que la oveja, o sea, hay una relación simbiótica de unidad entre el pastor y la oveja, porque la oveja no puede sobrevivir sin el pastor. O sea, una oveja no se puede autopastorear. Wow. Porque no se puede esquilar a sí misma, no se puede sanar sus parásitos a sí misma. Necesita, Dios así puso el diseño y puso en la figura de ese animalito cómo iba a ser el trabajo del pastor y la oveja, o sea, diciéndole, tú vas a depender espiritualmente de un hombre que te esquile, te cuide, todo, te mire los parásitos, porque la oveja no puede doblar, nada en sí misma puede cuidarse de ella misma, ¿verdad? O sea, una oveja sin pastor está completamente perdida, ¿verdad? No tiene manera de sobrevivir. Y yo creo que a veces no es un ataque en contra del pueblo, sino que también, como decía al principio, nosotros también somos ovejas. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, creo que a veces nuestra vanidad, orgullo, no somos fáciles de pastorear, vamos a decirlo, porque no pedimos ayuda, ¿verdad? Y nos queremos esquilar, cuidar, tratar nosotros mismos, ¿verdad? Siendo tarea del que nos cubre nuestro Padre Espiritual, nuestro pastor. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, mira, basándonos en esto, Víctor, ¿quieres decir algo así? Pastor, contextualizando lo que dice el pastor Rodrigo, en el mismo capítulo 3 de Jeremías, en el verso 14, vuelve a decir, volveos hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy vuestro dueño y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os llevaré a Sión. Pero lo que me llama la atención es esto, entonces os daré pastores según mi corazón. Es lo que decía el pastor. Entonces, una oveja que está en esas condiciones no se puede sanar, no puede diagnosticarse justamente, lo que hablábamos antes de empezar. No se puede diagnosticar con justicia porque obviamente ¿quién le va a tirar a su propio rancho? ¿Va? Uno va a decir, no, yo estoy bien. Pero el pastor que es conforme al corazón del Señor, lo va a apacentar con conocimiento y con inteligencia. Entonces ahí viene la labor ministerial con la unción del Espíritu Santo para traer esta... Y fíjate que yo con esto, solo en estos dos comentarios tan puntuales y tan hermosos, solo quisiera poner esto. Realmente, cuando nosotros nos apegamos al diseño divino, amén, tenemos éxito. Porque esto me impactaba lo que tú decías. O sea, en el diseño que Dios dispuso, que Dios creó, es que el pastor y la oveja están íntimamente ligados. Sí. O sea, entonces a veces nosotros tratamos de cambiar ese diseño, pero no me estoy quitando a mí como yo soy el pastor, sino también un pastor. Por eso es la necesidad del reconocimiento de una autoridad, porque como es un diseño divino, entonces
yo tengo a cargo a quienes voy a tener que ayudar, administrar, pero también alguien tiene que estar arriba de mí, Rodrigo, para ayudándome. Sí. Me llamó mucho la atención y lo grabo en mi corazón y espero que también se ha grabado en tu corazón, que es que este diseño no es creado por el hombre, este es un diseño divino. Esta relación pastor-oveja, oveja-pastor, es un diseño divino que si por la revelación lo entendemos y lo reconocemos, vamos a empezar a irnos de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Querías decir algo vos? No, fíjate, no, yo solamente para... ahorita habla. mí, ¿verdad? Sí. Mira, el que se aísla su propio consejo busca, ¿verdad? Totalmente. Entonces, hay animalitos que son... Que lo, digamos, logran sobrevivir solo. Un coyote, ¿verdad? Logra sobrevivir solo. Pero si somos ovejas, creo que es bien importante. Entre más rápido lo asimilemos, pertenecemos a un rebaño, tenemos compañeros, estamos juntos, ¿verdad? Tenemos pastor, nos cuida, nos protege, también nos corrige. Entre más rápido creo que entendemos el diseño, ¿verdad? No que seamos ovejas pretendiendo ser coyotes, ¿verdad? O no seamos ovejas pretendiendo ser cabras. Claro. O sea, somos ovejas, entonces a lo que hicimos, es nuestra naturaleza, nos va a ir bien, ¿verdad? Yo voy a poner aquí en la pizarra, somos ovejas, pero fíjate pues, entonces, qué lindo, así mira, qué bello, mira, aquí está. Entonces mira, pues siguiendo, entonces, ¿cómo empezamos a detectar o empezamos a ministrar estos síntomas de infidelidad? Porque como, mira, ahorita mencionamos un par, pero en la escritura, perdón, en Números, capítulo 5, versículo 12. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se desvía y le es infiel, el hombre llevará su mujer al sacerdote y llevará como ofrenda por ella 1/10 de una efa de harina de cebada. No derramarás aceite sobre la ofrenda, ni pondrás sobre ella incienso, porque es una ofrenda de cereal, de celos, una ofrenda memorial de cereal, un recordatorio de iniquidad. Pero fíjate pues, léete el versículo número 5:24 y así empezamos después a hablar. Después hará que la mujer beba el agua de amargura que trae maldición, para que el agua que trae maldición entre ella para causar amargura. Pero fíjate, empezamos de 2 en 2 porque si no, Amén. entonces mira pues, la infidelidad, lo primero que vemos ahí es que se empieza a mostrar. Pero claro, no le estoy hablando a los gorditos, porque si no ya me salí yo. Pero date cuenta que este verso ¿te acordás? Es aquella situación en donde se presentan y le dan de beber a las mujeres. Sí, pero date cuenta que la señal que más me impacta a mí es que se les hincha el vientre. Sí, amén. Entonces voy a poner aquí, mira, el vientre. Pero esto me habla a mí de fertilidad. Amén. Entonces, a veces el infiel pierde la habilidad de ser fructífero. No que a veces, definitivamente pierde la habilidad y se vuelve estéril. Pero aquí es donde me voy a poner tóxico. No, yo tengo que cambiar eso, amor, porque si no me van a conocer como el pastor tóxico. Pero date cuenta que ahí me está hablando que a veces somos nosotros estériles, somos infieles, porque no hemos llegado a la revelación del principio divino, de la ofrenda y del diezmo. Y mira cómo lo mandan a sanar. Entonces aquí yo me quedo pensando en esto, porque sí, podemos hablar de la infidelidad del hogar, la infidelidad conyugal, pero hablando así, en un círculo un poquito más grande, el vientre también. Recuerda que en el vientre están las entrañas. Y recuerda que la Biblia a veces habla en las entrañas, que nos hablan de los sentimientos. Muchas veces nosotros somos estériles porque tenemos sentimientos que no han sido ministrados en contra de la visión, en contra del ministerio. Escuchamos cosas que no tenemos que escuchar y realmente eso produce en nosotros esterilidad. El infiel empieza con un síntoma de esterilidad. ¿Querías decir algo tú? Fíjate que dice que es una prueba de infidelidad lo que se está haciendo aquí, ¿verdad? O sea, el marido la lleva y prueba, esa es la prueba, ¿verdad? Y el resultado vendría, o sea, yo vuelvo al punto de que nosotros tenemos que ver si esto tenemos los síntomas o no, ¿verdad? Porque
la prueba era una bebida amarga, Sí. ¿verdad? Entonces, digamos, si la amargura llega a todos nosotros, la amargura nos va a tocar la puerta. Claro. Y esa es una prueba de fidelidad. Ujú. Si la amargura llega y pega en mí, me hincha el vientre, entonces yo era infiel, Claro. ¿verdad? Claro. Yo era infiel porque entonces, lo que me quiero dar a entender es, viene un hermano que está amargado, ¿verdad? Ahí no en Santa Clarita, Aquí no a hay. Benecer Marte, ¿verdad? Y un hermano que está amargado y se le acerca a alguien que no está amargado, pero el amargado le va a hablar al que no está amargado para ver la prueba de fidelidad. Y con lo que diga va a ver si lo contamina. Si se contamina, entonces ahí está la prueba, se hinchó, ¿verdad? Entonces no eras tan fiel como tú decías, porque la amargura te tocó y pegó en ti. Ahora, si no pega, si no repele eso, ¿verdad? Entonces, aquí vendría la pregunta, ¿verdad? Pero hay que ir a los síntomas, ¿verdad? ¿Estamos o no estamos amargados, ¿verdad? O cuando viene un amargado, ¿me contamina o no me contamina? Wow. ¿Verdad? Decime. Ya interrumpieron, ¿verdad? Me llama la atención lo que dice el pastor, Mira, porque, al pastor Rodrigo, respetámelo, por favor. porque ahí dijo dos cosas que me llamaron la atención acerca de la amargura, que sería las aguas de Mara. Saliendo de Egipto, encuentran las aguas de Mara y empiezan a maldecir y a renegar de por qué salimos, a encontrarnos con estas aguas amargas. Y ahí está la prueba de la fidelidad de la que hablaba el pastor. Entonces, creo que van a haber situaciones no solamente a nivel personal, sino a nivel iglesia, que nos vamos a encontrar con situaciones amargas, pero ¿cuál va a ser nuestra reacción ante eso? Y eso va a ser una prueba de fidelidad para si estamos en la visión o no estamos en la visión, como lo que platicábamos anteriormente. Si yo estoy en la visión, aunque el pastor me diga, salite por la puerta de aquí atrás, uno trata la manera de estar y decir, no, esta es mi casa y yo la he reconocido como mi casa y aquí voy a estar, pero va a venir una prueba que me va a definir si en realidad soy fiel o no. Totalmente. Entonces, fíjate, pues aquí vamos con esto. Entonces volvemos a lo que estábamos hablando, porque entonces son pruebas para ver la fidelidad. La amargura, si te pega o no te pega. Pero ponete la ofrenda. Entonces ahí me pongo más tóxico. Pastor, perdón, no quisiera Papi, yo estoy... demasiado. Y mira, y yo te voy a interrumpir después. Dale tú. No, por lo que decía el pastor también, acerca de la hinchazón, dice aquí que se hinchaba el vientre. Sí. Y no sé si recuerda aquel pasaje en el libro de los Hechos de aquella serpiente que le picó al apóstol Pablo. Y dice, y lo que esperaban era que se hinchara. ¿Y cuántos bueno, no hablo en general, pero cuántas personas no con un rema o con una prédica o con una administración de ofrendas se siente hinchado, se siente que ya debería estar para las naciones? Y eso es prueba de que hay algo en su corazón. Es que fíjate que hace bien el pastor Luis en volvernos al tema del diezmo de la ofrenda, porque ¿qué es lo que amarga a toda la gente? O sea, ¿con qué es lo que quieren meter ahí para que la gente se amargue? Claro. Te están robando el diezmo, Sí, te te estás están dando- lavando la cabeza. Y con eso logran amargar a muchos, pero es una prueba de fidelidad, ¿verdad? Pero mira, eso es bien importante lo que decías. Porque ponete la ofrenda, el presentar la ofrenda, los diezmos, es una prueba de fidelidad, pero no solo al hombre, sino es una prueba de fidelidad diciéndole, Dios, todo lo que yo tengo es porque tú me lo das. Aún el mismo rey David decía, de todo lo que tú me has dado, traigo a ti a darte, no voy a dar nada a mi Dios, nada que no me cueste. Y entonces aquí vos decías algo que, bueno, vaya que lo dijiste vos, igual ya te vas a tener un par de días, ¿va? Pero date cuenta que ese es el veneno que inocula en este siglo, en esta última recta, a la mayoría del pueblo, hablándoles acerca de la malversación de las ofrendas, de los diezmos, de que les lavamos la cabeza. Bueno, yo se la lavo, pero con la palabra y con la sangre del Cristo y el corazón. Y entonces, pero date cuenta que esto, la ofrenda y el diezmo, como estábamos hablando, son pruebas para ver si realmente hay fidelidad en nosotros, fidelidad a la visión, al Señor, a la casa donde estamos. Y mira, fidelidad al ministro, al pastor que Dios puso para cuidar de nuestras almas. Sí, No, mira, no me digas así, solo vos. Vos solo decime, cállate, Luis. Solo el versículo, ¿verdad? Que tú mencionaste. Sí. El que no provee para su casa, incluido casa espiritual, Claro. es peor que un infiel. Dice, porque la fe negó.
¿verdad? Entonces es incluso peor que pero mi responsabilidad con la casa física, pero también mi casa espiritual. Tengo que Wow, ser fiel, ¿verdad? que esto sí está, no sé cuántos likes vamos a tener hoy, pero sí va a estar está tremendo. Pero entonces fíjate, pues, pero ahora, yo quiero tomar algo aquí, que lo estoy poniendo aquí, de la administración, va al que se sospecha. Me viene así a la mente, como lo estamos estudiando, esto es lo que me gusta de la sobremesa, porque empezamos y entonces Dios nos va dirigiendo, porque son muchos ángulos que uno tiene que ver, porque la Biblia tiene una infinidad de ángulos, pero cuando me hablamos de hinchazón y luego mencionaste ese pasaje donde a Pablo un áspid lo pica y, no sé, y todos esperaban, pero fíjate que nos han enseñado que la hinchazón me habla de orgullo, Claro. me habla de soberbia. Entonces yo quiero ponerlo aquí, mira, lo quiero poner aquí en la pizarra. ¿Por qué? Porque muchas veces la reacción del infiel es que vive en un estado de soberbia, vive en un estado de orgullo. Es lo que te digo, no, yo estoy bien, no, yo no necesito nada, yo sé lo que estoy haciendo. Amén. Y date cuenta que como hablábamos, ¿verdad? La infidelidad en este pasaje empieza a mostrarse en el vientre, en los sentimientos. Mira, como me hablaba una vez un hermano, que Dios lo bendiga, que me decía, no sé si te acuerdas cuando hablamos de la ruta del adulterio, que él me acercaba y me decía, pastor, no, pero es que el adulterio entra por los ojos primero, pero es que la Biblia dice que en el corazón, Amén. o sea, en el corazón se maquina y entonces ya solo sale a luz, en esta puerta se abre lo que se había estado maquinando en el corazón. Entonces, a mí por eso puse aquí, miren en la pizarra, el vientre, lo hinchado, que es el orgullo, porque realmente estos sentimientos que son del lado del adversario, que el Señor los reprenda, empiezan a crecer dentro de nosotros, para que entonces cuando venga esta prueba, ya sea de la amargura, cuando te empiezan a hablar mal y caes y te amargas, entonces es porque ya había un sentimiento que se estaba gestando de autosuficiencia, de soberbia, llámese orgullo, de egocéntrico, y lo mismo con el diezmo y la ofrenda, porque entonces yo así lo veo. Cuando a mí me cuesta exponer en el alfolí donde Dios me ha asignado vivir, Rodrigo, o reconocer mi autoridad, yo no puedo reconocer, dar mi diezmo, mi ofrenda, yo mismo estoy diciendo, soy autosuficiente de lo que yo tengo. O sea, no necesito cumplir ningún principio bíblico, no necesito vivir bajo la economía de Dios, sino lo que puede en mis manos es lo que tengo. Y cuando uno presenta sus ofrendas y sus diezmos, uno está reconociendo delante de Dios. Iglesia, si me estás escuchando, espero yo que esto pueda ser un punto de revelación para que cambie nuestra vida. Es que no se trata de si nos cae bien el ministro, no, sino es número uno de reconocimiento, según el orden de Melquisedec, el que te da pan, vino y te bendice. Entonces ahí uno es activado a dar, pero es el reconocimiento. Yo dependo de ti, mi economía depende de ti. ¿Querías decir algo, Víctor? Porque Pastor, te veo muy pensativo. acerca de las ofrendas, lo interesante es de que el marido, aquel interesado en saber si esta mujer estaba en infidelidad, es el que trae la ofrenda. Y la mujer se tiene que prácticamente comer esa ofrenda, o sea, tomar de la ofrenda. Pero el punto que yo tenía es de que cuando nosotros traemos nuestra ofrenda, el sacerdote lo que hace es presentarla delante del Señor. Totalmente. Y como que espiritualmente, por medio del Espíritu, nosotros volvemos a recibir esa ofrenda de regreso, pero transformada. No es lo que trajimos, sino que algo espiritual se nos es devuelto para ministrar nuestros sentimientos y nuestra alma en ese sentido. Poniendo pie enfrente a lo que tú estás diciendo, que dice la Escritura, ¿verdad? Probadme ahora en esto, Amén. si no os abriré las ventanas de los cielos. O sea, cuando nosotros cumplimos con el Señor en esa responsabilidad que tenemos, creo que el Señor en agrado también nos da, tal vez alguien esperaría lo material solamente, pero también, Sí. o más importante también incluso lo espiritual. Y fíjate que yo creo que
en esto, ponete que soy aquí invitado tuyo, ¿verdad? O sea, Sí. o sea, no, si alguien tiene la duda, no es por interés, ¿verdad? O sea, uno le está Claro. dando al Señor, el ministro administra, Sí. ¿verdad? Y yo creo que es importante que nosotros lo consideremos. Mira, yo puedo decirle a mi esposa que la amo, pero si yo no suplo para las necesidades de ella, o sea, lo que yo le pueda decir de boca, Claro. no estás manifestando con mis hechos lo que yo digo que hago, ¿verdad? Entonces, por eso te decía que te excuso a ti en esto, ¿verdad? Porque uno como pastor a veces siente que a veces es que está pensando en sacarme el dinero, pero porque eso es lo que enseñan allá afuera. Pero yo que vengo de afuera sí les vengo a decir, o sea, digamos, hermanos, miren, si nosotros decimos que amamos, ¿verdad? Vamos a darnos, no solo lo económico, ¿no? Darnos nosotros, todo, pero todo se va a dar en donde uno ama. Y aquí en Estados Unidos tienen una frase que yo les he escuchado a algunos, corrígeme porque mi inglés no es tan bueno, ¿verdad? Pero dice, put your money where your mouth is, ¿verdad? O sea, si tú dices que esto está bueno, entonces tú ahí inviertes, ¿verdad? Ahí todo, ¿verdad? Claro. ¿Sí lo dije bien? ¿No? Papi. ¿Se entendió? Hasta mejor inglés hablas que yo. Pero entonces fíjate, pues, entonces si tenemos aquí que entonces hay una evidencia de nuestra fidelidad por lo que le ofrecemos a nuestro Dios, nuestras ofrendas. Hablamos también de la amargura. O sea, si somos receptores disponibles para que cuando venga esa agua que está amarga y entre, ahí vemos si estamos en fidelidad o somos contaminables. Y hablamos también de esta esterilidad que está en número 5:21. Yo quiero avanzar un poquito porque el tiempo va avanzando, papito, y ni sé cuánto tiempo llevamos. Y me van a hacer aquí. Pero fíjate, pues, ¿querías decir algo más? No, yo estoy ahí. No, y- Avancemos, porque si no... Vamos a quedar en el número 1. Tú, Víctor. Adelante, pastor. Entonces, ahora quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Verso 19 dice, pero Usías con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira mientras estaba airado contra los sacerdotes. La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Va, pero mira, pues aquí está más tremendo. Bueno, basándonos en que la Biblia dice que nosotros somos parte de un reino sacerdotal. Otras versiones dicen que somos reyes y sacerdotes, pero date cuenta que este problema, o sea, vamos a que también está en cuando Dios nos pone en posición de autoridad. Y mira, si algo yo quiero poner en esta infidelidad, que es en la frente, me habla de lepra, enfermedad de la carne, lo que me habla a mí aquí, Víctor y Rodrigo, es de usurpación. El infiel siempre va a estar tratando de meterse en un lugar que no le corresponde. Y eso lo vemos tanto en el lado ministerial como en el lado familiar. O sea, a veces, basándome en esto, a veces pensamos que una esposa infiel no es aquella que, perdón, ¿verdad? Que está, Falla. que falla. Qué Sabio. artista me lo dijiste, ¿verdad? Yo iba a decir otra cosa, pero fíjate. O viceversa. Pero realmente, ponete una mujer o un hombre que falla, es alguien que usurpa un lugar en el hogar que no le corresponde. Como el hombre, someterse a los designios de una mujer, está usurpando el lugar que a la mujer, le tocaría por sujeción en el status quo, iba a decir yo, sino en la línea, El orden. en el orden de autoridad. Otra vez el orden divino. Y volvemos todo es el diseño divino de Dios. O cuando una mujer, pero tal vez ahí se van a enojar un poquito las hermanas, usurpa el lugar de la cabeza. Y un hogar vive en matriarcado, porque ponete, si yo entiendo, cubro a todas las familias de todo adulterio, de toda infidelidad, Amén. pero a veces, papito, en nuestra casa están los papeles intercambiados, invertidos. Y entonces, como lo veo aquí, porque date cuenta que este rey Usías, lo que pasa es que quería hacer las cosas como él quería. Sí. O sea, él quería, quiero leche, pero la quiero. Y entonces yo creo que muchas veces nosotros, creo que
tenemos este deseo, esta tentación de usurpar las posiciones a las que no hemos sido llamados. ¿Querías decir algo tú? Fíjate que solo pongo ahí otro rol, ¿verdad? En la familia. O, Sí. digamos, usurpando los hijos en lugar de los padres. Uf. ¿Verdad? Porque, mira, yo conocí en Marte también papás que, por ejemplo, iban a la iglesia que a sus hijos querían ir, ¿verdad? No la iglesia conforme a los principios bíblicos y todo lo que sabemos, sino que los que dirigían la iglesia, la familia en ese sentido, eran Las hijos, los sí, hijos, sí. ¿verdad? Claro. Y lo otro, solo antes de volverla ahí, yo estoy intentando, en este discipulado estoy aprendiendo e intentando encontrar siempre las pruebas, ¿verdad? En el otro fue como la amargura y todo, pero acá dice que fue cuando él se hizo fuerte, ¿verdad? Sí. Y yo creo que hay un cuidado que nosotros tenemos que tener, una prueba que vamos a tener todos nosotros es el día que tú seas promovido, ¿verdad? Subiste de sueldo, te pasaron de a diácono, te dieron un privilegio, ¿verdad? Entonces, ese día tu corazón va a ser probado para ver si vas a ser fiel de la misma manera que cuando no estabas en ese puesto alto, Claro. por así decirlo, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, siempre ser humildes, porque lo delicado sería, como tú decís, usurpar un puesto, porque es como ir pensando en que voy a ir escalando y entonces tengo que tomar el siguiente puesto. Cuidado con Sí. eso, ¿verdad? No, y totalmente. Y date cuenta que este problema de la infidelidad surge. Ya me voy a poner así apocalíptico y nostálgico, diría alguien. Esto viene desde la eternidad. Recordate que hubo un querubín que dijo, Sí. subiré y seré como Dios. O sea, él tenía un pensamiento erróneo de fidelidad, como lo hablamos aquí, o sea, que se grabó en su mente, como se hizo fuerte, tal vez, eso ya es pensar, así, los apóstoles me han enseñado que cuando no está así muy visible en la escritura, mejor decimos, esa es una pensada mía, pero como recuérdate que él era el mero sabor ranchero aquí en la tierra, entonces dijo, no, si aquí yo tengo autoridad, si me han puesto a cubrir, entonces, claro, me tienen que ascender, y mira, hay veces que tocaste ahí, ha sido para mi vida, no solamente, y espero que para la vida de las ovejas, es algo bien importante que a mí me gusta grabar bien en el corazón, porque, o sea, es cierto que vamos en una carrera ascendente de preparación, pero vamos en una carrera ascendente de preparación para ser arrebatados. Sí. La iglesia no puede ser una carrera empresarial para ir, entonces, ahora soy diácono y quiero ser anciano, o sea, nos van promoviendo, pero llega un momento en donde nuestra comisión existencial es evidenciada. Y entonces, porque lo veo en Marte, aquí no en la Tierra estamos bien en eso, pero después ya no es suficiente ser pastor. O sea, mira, esto me llamó mucho la atención porque tanto las ovejas como nosotros, ovejas ministeriales, a veces nosotros pensamos que, uy, ay, no, ya, o sea, ya el saco de pastor, bueno, tal vez porque estoy gordo, ¿va? Pero ya no, siento que necesito Otro título. otra asignación, ¿va? Otra, y entonces date cuenta y eso sucede, mira, y terrible, esto sería algo para qué desarrollar, porque cuando se hicieron fuertes, porque cuando no somos nada, estamos en el rebaño, pero cuando empieza a haber esta exposición de gloria, que ni es nuestra, Rodrigo, sino es la gloria de Dios que se manifiesta en estos vasos todos cheretos. Pero entonces esto me impactó porque la infidelidad se empieza a impregnar en nuestros pensamientos, no en el momento donde no somos vistos por ningún reflector, lo quiero poner así, no cuando estamos enfrente de dieces o de unos, sino cuando Dios nos Promueve. Pero diga, es que porque llegamos a la promoción, o sea, cuando Dios le place Claro. mostrar su gloria sobre nosotros y ser de bendición a muchos, entonces es ahí cuando nuestros pensamientos, si no tenemos una fidelidad grabada en nuestro ser, esta enfermedad de la infidelidad empieza a manosear, y entonces, no, yo soy mejor que mi autoridad. No, yo puedo ser mejor. Y mire, y esto es lo que pasa a veces con las ovejas. Mira, date cuenta que es una enfermedad que se mira de oveja a pastor, pero también se mira, Víctor, de pastor a apóstol. No, lo que hace el apóstol, eso está incorrecto. Y entonces, pero, ¿y cuando eras pequeño? Siempre,
Ay, ya me puse tóxico, bueno, ojalá que no me llame el apóstol Sergio, pero y cuando éramos pequeños, ahí sí todo, amén, amén, amén. Mira, Víctor, yo fui creado en una casa espiritual y Rodrigo, bueno, tú tenés testimonio de eso, en donde aun cuando Dios levantó a los hombres que el Señor puso para mi formación, yo siempre vi en ellos un modelo de obediencia. O sea, y entiendo en el Salmo 133, la unción que viene sobre la cabeza baja las barbas y yo me adherí. Y entonces cuando yo veo a mi cobertura, que es un hombre obediente, que es un hombre que le dicen, vamos a la izquierda, vamos a la izquierda. Fíjate que él me enseñó este concepto tan hermoso que se los trato de enseñar a las ovejitas de esta preciosa ciudad de Santa Clarita. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Mira, me recuerdo siempre, y él me decía, los ojos en Jesús, obedeciendo, pero los ojos en Jesús, porque cuando uno mira abajo, perdón, vamos a encontrar pies de barro, vamos a encontrar errores, y por eso el apóstol, lo digo yo, el perito arquitecto de la iglesia, por algo es que tenía él esa función de decir, si ustedes empiezan a ver muy abajo los defectos, vamos a ser contaminados de nuestros pensamientos, los ojos siempre puestos en el autor y en el consumador de nuestra fe, pero no diciendo que no tenemos que sujetarnos, no, o sea, mira, pues te digo, aunque nos hagamos más fuertes, aún la Biblia lo dice, creo que está en el Nuevo Testamento, que un discípulo no puede llegar a ser más grande que su Señor. Sí. Perdona, léelo. No, léelo. Para que lo leyeras. Mira, léelo. Gracias por quitarte el resto. No, es que lo tenía aquí preparado. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que lo envió. Y ahí tenemos nosotros que entender. Voy a personalizar para que no se sienta atacando. No, atácame. Mira, no, a ti no, a nadie, ¿verdad? Pero mira, o sea, yo nunca voy a ser más grande que mi apóstol, que mi pastor. Nunca voy a ser más grande que... No lo voy a lograr, ¿verdad? Porque no es aspiracional a superarlos, ¿verdad? Sino que entender, ¿verdad? Que Dios me los puso siempre como los que me van a cuidar, bendecir y demás. Pero si yo procuro superarles, entonces es un sistema de competencia, lo que tú decías, lo que se halló en el corazón de Luzbel. Y dice que perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló la iniquidad dentro de tu corazón. Claro. ¿Verdad? No, y esto es bien importante porque, mira... Y vuelvo a la carga, esa es una palabra apostólica nuestra, y vuelvo a la carga con esto. Yo escucho a nuestra cobertura general, escucho a mi cobertura, escucho a todos los apóstoles, y si te das cuenta, hay un común denominador. Bueno, voy a hablar del apóstol Sergio porque pues, es nuestra autoridad, pero no voy a hablar mal, no se preocupen, ¿verdad? Pero date cuenta que cuando él se refiere a su pastor, él nunca se pone mejor que él. No sé si, o solo soy yo el que tiene esa percepción, sí. Pero él cuando él siempre habla del doctor, siempre habla con ese orgullo, ese respeto. Y tal vez me voy a poner muy carnal, va, y por si Dios me lo bendiga, apóstol. Pero lo veo así como que sí, o sea, yo no he logrado ni siquiera la revelación que ese hombre, aunque nosotros sabemos que la revelación ha ido progresiva, Dios nos ha revelado su palabra, pero lo que quiero enfocarme en esto es que no hay ese pensamiento de decir, ok, lo logré, soy mejor que, sino siempre aún, aunque Dios, mira, aunque nos hicimos, digamos, aunque nos hemos hecho fuertes, siempre reconocer que nuestra autoridad siempre es mayor, que nosotros no, eso es, si nosotros aspiramos a superar, entonces es donde te digo yo que empiezan estos sentimientos, estos pensamientos mentales de competencia, ¿verdad? Entonces ahora, porque entonces mi papá es apóstol, a mí me toca ser apóstol. Ese es un pensamiento erróneo, es erróneo. Sí. Y entonces yo, mira, a veces me atrevo, y como estamos en confianza, ya me dijeron que tenemos 45 minutos, pero ponete, yo a veces, yo digo, Señor, ¿cómo puedo decir yo? O sea, por sus frutos los conoceréis totalmente, pero imagínate qué orgullo malo sería decir, oh, soy doma. Entonces, eso que te lo diga tu autoridad, eso que te lo diga, pero date cuenta que esa mira, es una guerra mental, y date cuenta, Padre, ayúdenos como ministerio, se vuelve una competencia entre nosotros. No,
yo soy pastor, pero yo soy pastor y profeta. No, yo soy pastor, profeta, salmista y maestro. No, yo soy evangelista, pastor, profeta, maestro y con lances apostólicos. Y entonces yo, ponete, lo veo en la Biblia. Eso me lo enseñó el apóstol Germán, que lo bendigo ahí si nos está viendo. Ay, no, que ese no creo que nos ande viendo, pero lo bendigo. Pero él me enseñó un versículo que a mí me llamó la atención, que sube Jesús al monte y mira a Israel y dice, los veo como ovejas sin pastor. Y entonces cuando yo empezaba esta carrera ministerial del pastorado, me dijo Luis Roberto, así me llaman, cuando me quiere regañar mi papá o mi tío Germán, así me habla, me dijo Luis Roberto, no hay mejor honra que ser pastor. Claro. O sea, él en pocas palabras me trató de decir, no vayas a ser seducido por este pensamiento de que cuántos títulos, a ver, el pastor Rodrigo, ¿cuántos títulos? O sea, sí. Hijo de profeta, pastor profeta, no, sí. Claro. Dios nos dio una comisión a cada uno, y a ti también, Víctor, nos dio una comisión, y mira, la promesa nos va a hacer fuertes. En el Kairos de Dios nos va a hacer fuertes, nos va a poner en eminencia, y ahí es donde se prueba la fidelidad. Aquí lo apunté y lo voy a desarrollar, porque entonces, ¿dónde se prueba? No cuando estás detrás de las ovejas, es cuando estás en eminencia, que entonces te hiciste fuerte, y mira, entonces ahí quiso usurpar. No, ya están rucos estos. Hay que quitarlos porque están viejos. No, hombre, no nos han enseñado que el avivamiento depende de la experiencia y de la fuerza. Eso se lo escuché al apóstol Sergio. Ahorita te doy el tiempo ya para ir compresionando que eso fue lo que pidió Salomón. Salomón tuvo la fuerza de la juventud y Dios le otorgó la fuerza de la experiencia de los ancianos. Y entonces yo oro y digo, Señor, larga vida, que no se apaguen las lámparas, porque es parte para que este avivamiento siga creciendo. Fíjate que yo también aprendí algo del apóstol Sergio, porque cuando él busca ministerios en la Biblia, sí, ¿verdad? En el Nuevo Testamento el único pastor por nombre es el Señor Jesús. Wow. ¿Verdad? Entonces, creo que el ser pastor, para el que es pastor, creo que hay que honrar el ministerio. Honro mi ministerio, decía el apóstol Pablo, pero lo voy a honrar no intentándolo intercambiar por algo que en apariencia podría parecer más grande, ¿verdad? Creo que honrar es honrar lo que Dios te ha dado, valorarlo y pues sí queremos crecimiento, pero no queremos usurpar algo, ¿verdad? Eso creo que es el énfasis de lo que estamos hablando. Totalmente, o sea, que venga el crecimiento de parte de Dios, pero no por medio de la usurpación, porque date cuenta, mira, pues bajándolo a otro nivel. Ahorita te doy el tiempo, Víctor, porque ni sé cuánto tiempo, ya tenemos que terminar, pero fíjate, pues, date cuenta que ese es el problema en la mayoría de las iglesias. La oveja quiere usurpar el lugar del liderazgo, el liderazgo quiere usurpar el lugar del pastor, y entonces date cuenta que ¿por qué surgen las divisiones? ¿Por qué surge la inconformidad? Porque nos hicimos fuertes. Esto es bien tremendo. Ahí está la prueba de la fidelidad en nuestros pensamientos. Nos hicimos fuertes y entonces, aún siendo fuerte, próspero, ¿cómo venimos a la iglesia, Víctor? Destruidos, con nuestros matrimonios a punto de ser rotos, sin un 5 en la bolsa, y de repente Dios te trae aquí, nos cambia, nos da un giro increíble, y entonces ahora podés seguir reconociendo. O sea, ese es lo que digo, que nos hacemos fuertes, y entonces si somos fieles, no, sí, este hombre de Dios fue el que ayudó a mi matrimonio, ¿no? Yo tengo que aprender a ser fiel. Yo siempre digo que uno tiene derecho a dar su opinión, siempre y cuando no usurpes el lugar, siempre y cuando entendas que al que te está refiriendo es una autoridad puesta por Dios. ¿Querías decir algo tú, Víctor, para terminar? Pastor, solo un rema que aprendí en el retiro, cuando el Señor levantó a José, sí, lo puso, era el segundo de Faraón, uno de los más poderosos de la tierra era él, después de Faraón. Pero cuando lo bendice su padre, le dice, rama fecunda es José. No le dijo árbol fecundo, no le dijo, sino rama. Él seguía siendo rama. O sea, por mucha grandeza que le había dado el Señor, él seguía siendo rama. Entonces, y él lo asimiló de esa manera. Él sabía de que el árbol, el tronco donde él había salido, lo honraba y lo reconocía, y él reconocía su lugar también. Totalmente.
Mis amados hermanos, yo creo que tengo que pagarle otro día más a Rodrigo para que sigamos aquí. No, no, mentira. Mis amados, para nosotros ha sido un privilegio poder estar trabajando esto. Es necesario, con esto cierro, es necesario que parte de nuestra labor pastoral, tanto como ministros como ovejas, en esta labor de pastoreo, debamos saber que hay pruebas para identificar la infidelidad. La infidelidad se cura, es curable, pero necesitamos saber detectarla, arrancar toda hinchazón de nosotros, arrancar todo pensamiento que puede estar anidándose en nuestra mente cuando Dios nos ha dado la victoria. Me despido y te espero en el próximo programa de Sobremesa. Dios te bendiga. Bendiciones.